9:20 de la mañana, José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo ves la fotografía después del dato de PIB de la jornada de ayer? Y sobre todo, hoy conoceremos el PCE también a mediodía, pero fotografía general, tipos de interés se mantienen en Europa, no parecía que hubiera mucho recorrido. ¿Debe relajar un poco también la sensación del inversor de que esto estaba deteriorándose o no debe perderla en la fotografía? Bueno, yo creo que ahora mismo en el más corto plazo el mercado está muy sometido a ciertas presiones. Por un lado, la presión que ejerce los tipos de interés del más largo plazo norteamericano, evidentemente yo creo que no obedece tanto a un miedo de ronda en cuanto a segundas o terceros incrementos de inflación, ni siquiera una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal norteamericana de la que podamos tener en estos momentos, sino fundamentalmente obedece a políticas fiscales excesivamente laxas en estos momentos, básico o a tenor muchos de los motivos precisamente por las tensiones geopolíticas que hace que si ya el endeudamiento de la primera economía del mundo ya es brutal, todavía las demandas por parte de la Administración Federal, en este caso la Administración Biden, de pedir más dinero precisamente al Congreso para hacer frente al conflicto tanto en Ucrania como en Israel, sin duda alguna le echa más leña al fuego. Y la Reserva Federal, con esas políticas monetarias restrictivas, sobre todo la parte de tipo de interés, pues poco puede hacer ante esa situación, y máxime viendo la fortaleza de la primera economía del mundo, después de los datos efectivamente que sorprendían. Estados Unidos en el tercer trimestre ha crecido pues lo que ha crecido China, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, sigue estando muy fuerte, y a pesar de que los tipos de interés son altos, a pesar de que los tipos hipotecarios siguen estando elevados, lo que subyace, es que la economía norteamericana, tanto en empleo como por supuesto en ahorro, pues sigue estando ahí, está siendo bastante fuerte y resistente a ese contexto de subida de tipos de interés, y a lo mejor quizás en parte de culpa la tenga esas políticas fiscales, insisto, laxas, que conviven en estos momentos y que hacen muy difícil a muchas casas de análisis a la hora de posicionarse en qué tramos de curva, en qué posiciones de renta variable. Hay una situación de cierta confusión, precisamente, insisto, por políticas monetarias restrictivas, políticas fiscales que no lo son. También hay resaca, no solo de los resultados empresariales, sino también de las decisiones y de lo que comentó ayer Christine Lagarde, ¿no? Nadie se esperaba, todo el mundo esperábamos, por supuesto, que hubiera una pausa en la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Insistió una vez más en la debilidad de la economía de la eurozona, por lo cual un poco sorprende que los tipos de interés tengan que seguir la estela de lo que está haciendo la Reserva Federal, puesto que el dinamismo de la economía de la eurozona dista de estar en el mismo nivel que la economía estadounidense. Y en paralelo, y es lo chocante, es que por un lado tengas los tipos de interés altos, pero mantengas la reinversión de bonos. Yo creo que las presiones políticas de los Estados miembros de la Unión, están haciendo que los tipos de interés del más largo plazo se mantengan en estos momentos bastante contenidos, y yo creo que les pone nervioso, por ejemplo, lo que hemos visto en las últimas semanas con repunte de la prima de riesgo de la deuda italiana respecto a la deuda alemana. Pero la realidad es que los tipos de interés de largo plazo se mantienen en niveles bastante contenidos gracias, y lo de gracias lo pongo entre comillas, a la actuación en este caso de nuestro Banco Central Europeo, que persiste en soplar y sorber, si me lo permitís la expresión. Hay veces que uno no entiende muy bien lo que pueden hacer los bancos centrales europeos, y personalmente hay veces que no tengo más remedio que darles un cierto suspenso en lo que es la actuación, ¿no? Quizás de forma relativa a lo que ocurrió el pasado ejercicio, en el 2022, quizás están actuando de otra manera un poco más inteligente, pero persisten en confundir, yo creo que a muchos de los inversores, a los mercados en estos momentos. Y luego la campaña de resultados empresariales, estamos viendo que en líneas generales es bueno, pues sí que es verdad que hay ciertas sorpresas nada positivas y que, que ponen en precio lo que quizás en algunos valores habían subido bastante, y que es lógico que puedan tener una corrección. Moraleja de toda esta situación, pues que persiste el sentimiento negativo, aunque pueda haber días de cierto rebote en los mercados de acciones,
Esto en el corto plazo para tanto para la renta variable, incluso para la parte de renta fija, tanto corporativa como en el caso de la deuda pública. Precisamente yo creo que el principal foco sigue estando en los tipos de interés de largo plazo norteamericanos, que evidentemente meten mucha presión en este sentido en la deuda, no solo norteamericana, sino también en los tipos de interés, bueno, pues de otras zonas del mundo, sobre todo muy vinculados, por ejemplo, en este caso al dólar, que sigue siendo un activo que de momento está siendo refugio, con lo cual el corto plazo de momento sigue siendo bastante incierto. Lo que está dejando son muchas oportunidades de inversión, insisto una semana más, tanto la parte de deuda corporativa como la parte de renta variable, e incluso me reafirmo en el sentido de tener aún más, no en el radar, sino a punto de comprar determinados tramos de curva de más largo plazo, la parte de deuda pública norteamericana, porque puede ser que al final, bueno, pues los tipos de largo puedan tender a corregir y habría que aprovecharlo. En este entorno donde hay oportunidades, ¿qué nombrecitos, qué opciones ves que para el inversor pueden ser importantes? Claro, siempre dependiendo del perfil de riesgo que tengan. Evidentemente. Vamos a ver, si nos ceñimos en el muy corto plazo, la verdad es que quien mejor lo está haciendo, evidentemente, es quien está corto, quien está vendido de la parte de renta variable, que días en los que hay correcciones, y sobre todo correcciones de cierta magnitud en los índices, obviamente el estar vendido sobre un índice, pues es donde puede aportarle valor, o quien está comprando de volatilidad, que evidentemente también eso bueno, pues aporta valor. Pero con esa excepción, y sobre todo les sería pues para posiciones más tácticas, ya sea a través de fondos de inversión o a través de fondos cotizados, yo creo que las oportunidades persisten. En la parte de deuda de súper corto plazo, sin duda alguna, a través de monetarios euro. Es una gran alternativa al dinero en liquidez. Alternativa o complemento del dinero que podamos tener en depósitos o simplemente en una cuenta en efectivo. Los monetarios, hay en estos momentos monetarios con rentabilidad, monetarios en euro, con comisiones muy bajas. Productos que además tienen bueno, la ventaja ya no solo de la diversificación, sino la ventaja financiero-fiscal. En ese sentido, hay productos que están obteniendo rentabilidades de en torno al 3% o incluso del 3,5%. Dos nombres propios, en el caso del cerca del 3%, hay un producto de la gestora Grupama, el Ultra Short Term Bond, y en el caso del 3,5% tenemos una semana más el fondo de la gestora Deutsche Bank, el DWS Floating Rate Notes. Ambos productos aprovechan el repunte de tipos de interés del más corto plazo, del súper corto plazo, en la zona, en este caso, de activos de la zona euro. E incluso pagarés de empresas, de compañías de muy buena calidad. Ahí quizás a nosotros, desde una Sevilla Asesores Patrimoniales, nos sigue gustando mucho la gestión que hace la casa española GESConsult, con su GESConsult corto plazo, donde encontramos muy cortos, tiene una rentabilidad en estos momentos anualizada muy interesante, que incluso hay pagarés que superan el 4% en estos momentos. Recordemos que pagarés es prestar dinero a compañías, pero insisto, en plazos más cortos. Persiste, yo creo, que también las oportunidades en la deuda corporativa, a pesar de que se sigan ampliando ciertos spreads de crédito, y lo que hoy es barato, a lo mejor dentro de una semana lo es más. Pero nosotros, la rentabilidad que están ofreciendo muchos bonos de investment grade, de empresas de primer orden, tipo españolas, como pudieran ser, no sé, Iberdrola, puede ser un Santander, puede ser un Repsol, y así podríamos seguir un larguísimo nombres, pero no solo en el caso de España, sino también en la parte europea, sin duda alguna, a nosotros nos gustan mucho. Fondos o nombres propios, si son los tramos de más corto plazo, sin duda alguna, me encanta la gestión que hace la finlandesa Evli, y si vamos a tramos más de medio plazo, sin duda alguna, gestoras como puede ser Morgan Stanley, o gestoras como puede ser el caso de Schroeder, o incluso la gestora española Buy & Hold, a mí son pilares que sin duda alguna siguen aportando valor. Tercero, productos que sean capaces de obtener rentabilidad positiva, o al menos ese sea su objetivo, vocación de retorno absoluto, y que evidentemente estén aprovechando las ineficiencias que se están produciendo en estos momentos en el mercado. De algunos de estos nombres venimos hablando sobre todo en el espacio de los lunes, precisamente en el paso corto vista larga, donde hemos traído nombres propios de gestoras, como puede ser de MAN o de no sé, de AQR, etcétera, que están precisamente aprovechando ese tipo de ineficiencias.
pero me gusta mucho la gestión que sigue haciendo, por ejemplo, la casa Benigrea Mellon con su Absolute Return Bond, la casa, por ejemplo, en este caso Franklin Templeton con su Flexible Alpha Bonds, o por supuesto la gestora española Dunas con su tanto valor equilibrado como el valor flexible. Y luego la parte de renta variable, sin duda alguna, sigo más posicionado en estos momentos, con una posición neutral por perfil de riesgo, mucho más en la parte de Estados Unidos, donde, insisto, la propia fortaleza de la economía norteamericana, el dinamismo de la misma, más allá de los 7 magníficos, hay otras compañías que lo pueden y lo están haciendo relativamente mejor, sobre todo a partir de julio, que es donde hemos visto los índices de caer. Por lo cual, ahí sobre todo compañías de enorme calidad, empresas que puedan seguir aportando ingresos, valor, y que lo estamos viendo en la publicación de resultados en estos momentos. Nosotros lo que estamos haciendo es utilizar varios fondos de renta variable global, de gestoras que pueden ir desde archiconocidas, como puede ser el caso de Fan Smith, o gestoras como puede ser, no sé, un Capital Group, por poner un ejemplo, hasta algunas que son menos conocidas, como puede ser Incometric Nartex, que es una gestora que sobre todo que está en nuestro país e invierte sobre todo en calidad orientada a crecimiento. Y de nuevo, en el radar, yo creo que 2 ideas muy importantes. Por un lado, las mid y small caps europeas. Yo creo que hay fondos de inversión, bueno, no creo, que lo estoy viendo todos los días, fondos que están posicionados en compañías europeas de menor capitalización bursátil, empresas que van a sobrevivir, la supervivencia es muy importante, empresas que en estos momentos muchos inversores no las tienen presentes, pero que están cotizando a múltiplos, sinceramente, que son, bueno, pues como si uno se va al Black Friday, es decir, a tipos o a precios verdaderamente de gangas. Falta un poquito que el mercado se vaya de elementos exógenos, como los que están ahora mismo centrados, tipos de interés, guerras, etcétera, etcétera, y se vayan a factores más endógenos, como pueden ser en este caso los fundamentales de las compañías. En ese momento seguramente habrá, dice el que resiste gana, ¿no? Pues probablemente por ahí vayan un poco los tiros y por supuesto también algunos mercados emergentes, como puede ser en el caso de China, que sin duda alguna hoy por hoy sigue estando en el radar, no para entrar, pero sí que en el radar, sobre todo el mercado chino, si realmente empieza, bueno, pues a mejorar sus datos de crecimiento económico. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Buen día, buen fin de semana, buen negocio. Buen negocio, un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo, 9:32 de la mañana, mercado alcista, vamos a la clave sostenible.